Amados, buenas tardes. Dios les bendiga allá donde estén, sus familias, sus hogares. Quiero bendecirlos, desearles las más grandes bendiciones y que el Señor los esté bendiciendo grandemente. Los invito esta tarde a que tengamos un momento de comunión, un momento de reflexión, de estudio de la palabra del Señor. Apartemos este momento para que entre todos tengamos un momento espiritual. Le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que seguirá haciendo en nosotros. Y esta reflexión le hemos puesto un título. Es corto el título, a veces es como repetitivo, pero es muy elemental, es fundamental. ¿Por qué orar? Podríamos preguntarnos ¿por qué orar? A todos nos ha pasado cuando hemos ido a la presencia del Señor de rodillas y no nos salen las palabras. De pronto allá en lo más íntimo, en el corazón, le preguntamos, nos hacemos esa pregunta nosotros: ¿por qué orar? Y eso es lo que quiero que esta tarde meditemos. Como texto de apoyo vamos a hallar la carta de Colosenses, capítulo 1, verso 9. Voy a leer para todos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses es una carta escrita por el apóstol Pablo cuando estaba en una situación difícil, más difícil que la que estamos pasando nosotros. Estaba encarcelado en Roma. Se cree que la carta fue escrita hacia el año 60 o 61 después de Cristo. Estando en esa situación, Pablo sabe de situaciones que se están presentando en la iglesia que está en Colosas. Se habían infiltrado falsos maestros con falsas enseñanzas a la iglesia y estaba sufriendo una crisis. En medio de todo eso, Pablo escribe a los colosenses. Ahí en el verso 9 encontramos un propósito por el cual Pablo escribe a los colosenses, y en el verso 10 el segundo propósito. Y lo que hay que resaltar en el verso 9 es que a Pablo no le preocupa su situación. Quizás sí, pero aquí en la carta no lo plasma. Él no se queja. Él no está implorando por su propia persona. Él aquí entra a interceder por la iglesia. Él se hace a un lado y sus peticiones las hace en favor de la iglesia que estaba en Colosas. Ese es un modelo de oración que nosotros debemos de imitar. A veces nos puede más el egocentrismo, el yo. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, muchas veces tenemos que despojarnos de ese yo, despojarnos de nuestra situación, despojarnos de nuestras condiciones y mirar por las condiciones por las que están pasando muchos hermanos, muchas familias o la iglesia en general. La carta a los colosenses hace énfasis en el conocimiento. En el verso 9 dice que nosotros, si ustedes comparan con el verso 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Por eso en el verso 9 dice nosotros. Parece que Timoteo lo acompañaba cuando escribía la carta y por eso el remitente va en plural.
Dice: nosotros no cesamos de orar por vosotros, o sea, por la iglesia que está en Colosas. No cesan. Ese no cesar parece que es día y noche, como nos compete a nosotros, día y noche orar por las peticiones que Dios pone en nuestro corazón. No cesamos de orar no cesamos de orar. Y vemos hacia dónde va encaminada la oración del apóstol Pablo. Dice, la petición es que la iglesia que está en Colosa sea llena del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si nosotros nos remontamos siglos antes, cuando el profeta Oseas escribió, capítulo 4, verso 6 del libro de Oseas, dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Un pueblo sin conocimiento de Dios está limitado. Un pueblo sin conocimiento de Dios está a expensas de los falsos maestros, de los que se dicen ser hijos de Dios pero que no lo son. Y el apóstol, viendo esta situación, él intercede por la iglesia. Y es una de las peticiones que no solamente en esa época se hacía, sino que se tiene que hacer hoy día. Que la iglesia sea llena del conocimiento de Dios. Que la iglesia sea llena de sabiduría. Sabiduría es aplicar el conocimiento de Dios a nuestra vida diaria. Que lo que dice el libro sagrado sea lo que nosotros vivimos. Que no es solamente conocer, sino el vivir. Eso es sabiduría, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Cuando nosotros le sacamos ese provecho, entonces se dice que somos sabios. Y va mucho más allá. Inteligencia espiritual. Dice que el conocimiento trae la sabiduría y nos despierta para poder que nuestros pies estén firmes y no nos dejemos mover por los rodimientos del mundo. La iglesia en este momento tiene que ser una iglesia que va siempre hacia adelante, con el fundamento que ya está puesto, que es Cristo mismo. La iglesia, el Señor Jesucristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Esa era la intercesión del apóstol Pablo en ese momento. Él no se preocupa por sí mismo, no se preocupa por su situación, él no se preocupa, a él le llama más la atención interceder por la iglesia, por lo que está pasando en ese momento. Porque es que hay veces que cuando los ataques de la iglesia vienen de afuera, son más fáciles de identificar, son más fáciles de resolver, son más fáciles no me llega la palabra, pero sí, es más fácil de identificar, dejémoslo así. Pero cuando los ataques son de falsos maestros que se infiltran en la iglesia, es más complicado, todo parece, no hay cosa más parecida a la verdad que la mentira. Y eso era una preocupación. Ese es el primer propósito, de acuerdo a estos dos versículos, por los cuales el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas. El segundo propósito tiene que ver con el resultado que va a dar esa intercesión. Pablo espera que la intercesión de él, cuando él ora a Dios por la iglesia, tenga un resultado. Y eso lo vemos en el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor. Para que nosotros seamos lo que el Señor quiere. Para que andéis como es digno del Señor. Me recuerda al libro de Job, cuando el Señor le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay ninguno como él. Él es perfecto, él es recto,
Él es temeroso de Dios y Él es apartado del mal. Yo resumiría ese andar como es digno del Señor con esas 4 frases que el Señor dice en el libro de Job. Digno del llamamiento supremo que nos ha hecho el Señor. No nos podemos congregar, no podemos reunirnos, ni siquiera podemos ir a visitar a los hermanos, pero sí podemos interceder por ellos. Y también podemos decirles: mi oración es para que ustedes, donde quiera que estén, anden como es digno del Señor. Hay en el mismo verso 10, hay otro punto para resaltar. Dice que agradándole el todo, agradar al Señor. Esto de agradar es muy profundo. Esto no es externo. Esto es mi intimidad con Dios. Esto es mi relación con Dios. Esa es mi alabanza que yo le puedo dar a Dios en todo momento. Agradarlo a Él. Acuérdese de la ofrenda de Abel. Dice que esa ofrenda agradó a Dios. Parece que la de Caín también era muy buena ofrenda a los ojos nuestros, pero Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Eso es lo que quiere Dios, que donde usted esté, que donde usted vaya, que a donde usted camine, Dios se agrade de usted. Otro punto que es también del que espera el apóstol es que lleve fruto en toda buena obra. Que no solamente andemos como es digno del Señor, que le agrademos en todo, sino que llevemos fruto. Al fin y al cabo, la suma de las 2 primeras frases tiene que dar el resultado de la otra. Si yo ando como es digno del Señor, si yo le agrado en todo, lo más probable es que voy a llevar fruto, que voy a dar ese resultado que Dios espera de mí. Y por último, que crezca en el conocimiento de Dios. Vuelve y dice, conocimiento de Dios. Los gnósticos que se habían infiltrado en la iglesia en Colosenses, ellos traían un conocimiento supuestamente más alto que la revelación de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis en el conocimiento de Dios. El profeta lo había dicho: mi pueblo le faltó conocimiento. Es un modelo de oración digno de imitar. Hoy, en el confinamiento en el que nos encontramos, debemos de orar los unos por los otros. Debemos de orar para que la iglesia siga extendiendo sus estacas, se sigan abriendo puertas para predicar y sigan abriendo corazones dispuestos para recibir el mensaje del Evangelio. Es una intercesión. Cuando usted intercede por otros, lo que está haciendo es en lugar de esa persona delante de la presencia de Dios, está ejerciendo el sacerdocio. Tengo el testimonio de una niña que estaba siendo martirizada, estaba siendo maltratada en China por causa del Evangelio, está siendo perseguida por causa del Evangelio, está presa también. Y ella da testimonio acerca de la oración que hacían en la iglesia por ella. Y escribe estas palabras: tuve la sensación física de que estaban orando por mí. Aun cuando no sabía nada y no recibía cartas, sentía la calidez como si estuviera sentada junto al fuego. Algunas veces esto sucedía en la celda de castigo, que son muy frías.
Era como escuchar a alguien orar por mí y pensar en mí. Esto me apoyaba mucho. Es difícil de explicar. Sentía y sabía que no me habían olvidado. Esto era suficiente para hacerme resistir los momentos más difíciles de mi vida. Mire que cuando oramos por otros, oramos por la iglesia, Dios nos oye. Y no hay más satisfactorio de sentir en mi corazón de que no solamente estoy orando por mis necesidades, mi familia y todo mí, sino por aquel que necesita. Y en estos tiempos hay mucha gente que necesita. Hay mucha gente que necesita que nosotros como sacerdotes delante de Dios nos arrodillemos y oremos por ellos, para que sean llenos del conocimiento de Dios, para que la iglesia ande como es digna del Señor, para que lleve el fruto y crezca en el conocimiento del Señor. Ese es mi llamada esta tarde. Dios puso en mi corazón de que intercediéramos por la iglesia. Dios puso en mi corazón que estudiara estos versículos y traen a luz el mensaje que les acabo de compartir, deseándoles que el Señor los siga bendiciendo y les siga dando fuerza donde quiera que estén. Les deseo que Dios los bendiga, Dios les guarde.